Pensemos por un momento en los primerísimos meses de 1830, en la zona rural de Estados Unidos. Una nueva fe estaba, literalmente, luchando por nacer. Y ojo, no hay que imaginarse grandes multitudes ni catedrales. Nada que ver. Esto era algo mucho más personal, más frágil. Un pequeño grupo de gente enfrentándose a una tarea que parecía, pues, imposible. Vamos a meternos de lleno en esos primeros días, donde cada paso era una apuesta al todo o nada. Y esta era la gran pregunta, ¿no? El interrogante que lo definía todo. A ver, tenían un profeta de 24 años, un puñado de seguidores y un libro recién salido de la imprenta que casi nadie compraba. La distancia entre la visión que tenían y su realidad era, bueno, un abismo. Así que veamos cómo empezó todo esto. A ver, situémonos en la primavera de 1830. La iglesia se acaba de organizar oficialmente. ¿Y quiénes son sus miembros? Pues, básicamente familiares y amigos cercanos. El líder, José Smith, es un joven agricultor que siente de verdad todo el peso del mundo sobre sus hombros. Y aquí lo clave es que José estaba peleando en dos frentes a la vez. Por un lado, sentía que tenía un mandato de Dios de llevar este nuevo evangelio a todo el mundo. Y por el otro, tenía una realidad mucho más terrenal. Tenía que sembrar sus campos para no perder la granja y encima pagarle una deuda a su suegro. O sea, la tarea era gigante, pero los recursos eran casi nulos. Y en medio de toda esta incertidumbre, la experiencia de estos primeros creyentes se movía entre dos extremos. Por un lado, vivían momentos de un poder espiritual que los dejaban sin palabras. Y por el otro, se enfrentaban a una hostilidad, tremenda y muy personal de parte de sus propios vecinos. Eran las dos caras de la misma moneda. La historia del primer milagro de la iglesia arranca de una forma muy humana. Noel Knight, un amigo muy cercano de José, siente que tiene que orar, pero en vez de hacerlo en grupo, se va solo al bosque. Lo que pasa después, sin embargo, no tuvo nada de sencillo. Cuando vuelve a su casa, de repente, algo se apodera de él. Su cuerpo empieza a retorcerse de una forma violenta, aterradora. Imaginen la escena. Su familia, sus vecinos, todos mirando, paralizados de miedo, sin poder hacer absolutamente nada mientras él sufre de una manera que nadie puede entender. Y en un momento de desesperación total, justo cuando ve a José Smith entrar por la puerta, Newell logra gritarle eso. Es una crisis absoluta. José nunca antes había hecho algo así, pero sabía que Jesús les había prometido a sus discípulos el poder para hacerlo. Bueno, la teoría estaba a punto de volverse práctica. Y esto es un ejemplo increíble de fe en acción. Sin dudarlo un segundo, José le toma la mano y dice estas palabras con una autoridad que nadie le había escuchado jamás. Y ¡pum! Al instante, las contorsiones paran. Newell se desploma, agotado, pero bien. Después contaría que vio cómo el espíritu maligno salía de su cuerpo. Para todos los que estaban ahí, esa fue la prueba tangible de que el poder de Dios era real. Pero, como les decía, cada victoria espiritual parecía atraer una reacción violenta. Poco después de esto, José y su esposa Emma viajan a Colesville. Emma, que creía con todo su ser en la misión de su esposo, por fin está lista para bautizarse, junto con otros amigos de la familia Knight. Lo que debía ser un día sagrado se convirtió en una auténtica pesadilla. La oposición fue implacable. Durante la noche, sus vecinos van y destruyen la pequeña represa que habían construido para los bautismos. Pero ellos no se rinden, la reparan a la mañana siguiente y hacen las ordenanzas. La alegría, sin embargo, dura poco. Una turba de unas 50 personas empieza a seguirlos, a gritarles amenazas. Y todo culmina esa noche, cuando un alguacil arresta a José. El cargo: alterar el orden público. Su crimen: predicar. A pesar de toda la persecución, la iglesia empezaba a crecer. Y es interesante, porque el motor de ese crecimiento no eran los milagros espectaculares. Tampoco la predicación en público. Era un libro silencioso que persona a persona estaba cambiando vidas de una manera muy profunda. El Libro de Mormón. Y aquí vemos algo súper interesante. Dos caminos hacia la fe totalmente distintos. Por un lado está Parley P. Pratt, un tipo que busca respuestas espirituales con una intensidad tremenda, que lo deja todo porque siente que tiene que predicar. Y por el otro, tenemos el método humilde y directo de Samuel Smith, el hermano de José,
cuyo simple gesto de dejarle un libro a una familia, bueno, desata una reacción en cadena. Para Parley Pratt, este descubrimiento fue eléctrico. Un diácono bautista le había hablado de un libro nuevo y extraño. Cuando por fin lo tuvo en sus manos, simplemente no podía soltarlo. Nos cuenta que comer y dormir se volvieron una molestia. Sintió el espíritu con tanta fuerza que supo, sin ninguna duda, que el libro era verdadero. Su siguiente paso fue inmediato. Tenía que encontrar a José Smith. La historia de Rhoda Green, por otro lado, es mucho más discreta, pero su impacto fue igual de poderoso, si no es que más. Samuel Smith le deja una copia del libro. Su esposo al principio no está muy convencido, pero ella le insiste para que oren juntos sobre el libro. Ambos reciben un testimonio y lo comparten con su familia. ¿Y adivinen quién estaba en esa familia? Pues el hermano de Rhoda, un tal Brigham Young, quien un día llegaría a liderar todo el movimiento. Un simple acto de fe plantó una semilla que, literalmente, cambiaría la historia. Claro, con el crecimiento, también llegaron nuevos desafíos, pero esta vez, internos. A medida que más gente se unía, empezaron a surgir preguntas importantísimas sobre la autoridad y la revelación. Esto obligó a la joven iglesia a definir su estructura, sobre la marcha. Y esto fue una verdadera crisis de identidad. Hiram Page, que no era cualquiera, era uno de los que había visto las planchas de oro, empezó a recibir sus propias revelaciones que contradecían a las de José. Esto podría haber dividido y destruido a la iglesia. José oró muchísimo y recibió una revelación clave: hágase todo con orden. Y ahí se estableció un principio fundamental. Solo una persona, el profeta, recibiría revelación para toda la iglesia. Este momento fue crucial porque sentó las bases organizacionales para evitar que el movimiento se fragmentara en el futuro. Y mientras todo esto pasaba internamente, por fuera, la obra misionera seguía avanzando. Parley P. Pratt y sus compañeros llegaron a Kirtland, Ohio, y ahí vivía su antiguo pastor, un predicador brillante y muy respetado que se llamaba Sidney Rigdon. La conversión de un hombre como él, eso podía cambiarlo todo. Pero Sidney Rigdon no era un converso fácil, para nada. Él era un erudito de la Biblia, era escéptico y muy leal a su congregación. Pero por respeto a su amigo Parley, aceptó leer el libro. La decisión lo atormentó. Es que para él, aceptar esta nueva fe no era solo cambiar de opinión, significaba perder su congregación, su sueldo, hasta la casa que le estaban construyendo. Se lo estaba jugando absolutamente todo. Tras una lucha interna intensa y mucha oración, recibió su propia confirmación espiritual. Su conversión fue un punto de inflexión porque abrió un centro de actividad completamente nuevo y próspero para la iglesia en Ohio. Bien, entonces, con una doctrina más clara y un nuevo centro de operaciones en Ohio, la iglesia, que apenas tenía meses de vida, levantó la mirada hacia un horizonte muchísimo más amplio. Recibió un nuevo mandato, una misión que los unificaría y les daría un propósito audaz y común. El Señor llamó a Oliver Cowdery y a otros a una misión, francamente, monumental: caminar casi 1.600 kilómetros hasta la frontera oeste de Estados Unidos. Tenían un doble propósito: predicar a las tribus nativas americanas y encontrar el lugar donde se construiría la ciudad de Sión, la Nueva Jerusalén. De repente, esta misión le dio a la joven iglesia un enfoque clarísimo y un futuro emocionante por el cual trabajar. Y este propósito los unió a todos. No se trataba solo de los hombres que se iban de viaje, ¡qué va! Las mujeres, como Emma Smith, pasaron horas y horas hilando lana, tejiendo tela y cosiendo ropa a mano para los misioneros. Fue un esfuerzo de toda la comunidad, una muestra de fe práctica y de sacrificio compartido. Y quizá no hay palabras que capturen mejor el espíritu de estos primeros conversos que las de Phoebe Rigdon, la esposa de Sidney. Cuando él le preguntó si estaba dispuesta a seguirlo, otra vez, hacia la pobreza y la incertidumbre, ella respondió con esta frase increíblemente poderosa. Su respuesta no es solo de apoyo, es toda una declaración de principios, un compromiso total, a todo o nada, ya fuera para vida o para muerte. Y así, en apenas unos meses, una pequeña congregación de familiares y amigos pasó de la pura incertidumbre a tener una visión global. Fueron impulsados por milagros, forjados en la persecución y unidos por un libro y un propósito. Y todo esto nos deja con una última pregunta.
¿Qué clase de convicción se necesita para dejarlo todo atrás? ¿La seguridad, la reputación, el hogar, por algo completamente nuevo? Hey, si te gustó el video dale like y suscríbete al canal.